Hola queridos amigos, hoy como siempre en 8 minutos, un invitado muy especial. Se trata de Ítalo Luongo, especialista en temas internacionales que están muy de moda, por cierto, en Venezuela. Ítalo, bienvenido a tu casa en Telecaribe. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro, Ítalo. A partir del 2 de diciembre se han suscitado una serie de importantes eventos en los que ha tenido participación el presidente de la República en materia internacional. Sin embargo, ustedes los analistas en ese ámbito internacional advierten que no las tiene todas consigo. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo has visto los últimos movimientos del presidente de la República. Bueno, partiendo por supuesto desde el incidente que hubo en la cumbre de Santiago de Chile con el famoso ¿por qué no te callas? Del rey de España, pues hasta el presente el gobierno y el presidente Hugo Chávez no ha hecho sino tener mala suerte. Algunos dicen que es una pava siriaca, otros dicen que es que mete la pata. En Oriente se sabe muy bien lo que es una pava siriaca. En todo caso, tuvo un terrible problema con el rey de Arabia Saudita en la reunión de los países de la OPEP, terminando lo del famoso ¿por qué no te callas? Con el rey Juan Carlos. Hubo un incidente que aquí en Venezuela pasó por debajo de la mesa, que fue que en la cumbre de Bamako, en África, en la capital de Mali, le quitaron a Venezuela ese cartelito que tú ves donde dice Venezuela y la banderita, se lo quitaron de la cumbre porque Venezuela ya no se considera internacionalmente un país democrático en esas cumbres. ¿Cómo va a ser? Eso ocurrió así y lo pueden chequear por internet el que así lo desee. Luego empezamos con el famoso proceso colombiano, que es lo que tenemos presente en este momento, cuando Chávez se empeñó en que las FARC soltaran a Ingrid Betancourt, ciudadana colombo-francesa, y se presentó y se presentó allá en París con el presidente Sarkozy de Francia sin la fe debida de la señora Ingrid Betancourt. Lo dejaron plantado los señores estos de las FARC, a los cuales él se empeña reiteradamente en apoyar, lo dejaron esperando, y para remate vino después lo del muchachito, lo de Emmanuel, después que se montó aquello con la Cruz Roja Suiza, Oliver Stone, que estaba aquí para hacer una película y todo. Resulta que el muchacho era falso. El muchacho no era el verdadero muchacho y resultó que el niñito lo tenía el gobierno colombiano, habían encontrado al verdadero, y las FARC se negaban inicialmente a entregar a la mamá y al niño falso porque les podían hacer la prueba sanguínea del ADN y iban a descubrirse. Sí, como en efecto posteriori. Exactamente. Entonces, luego para tratar un poco de remendar la situación, las FARC sueltan a las dos rehenes que tenían, las dos secuestradas, creando una expectativa enorme en Venezuela y en Colombia, porque si aquel despliegue multimillonario que vimos los venezolanos fue por dos personas, imagínate que estamos esperando nosotros por 750 colombianos más y por más de 70 venezolanos que tiene las FARC en su poder. Pero el presidente ha dicho que no hay un solo venezolano en manos de la guerrilla. Bueno, mira, tendrá que pelearse con la gente de su propio gobierno, porque el general Santiago, que hasta antier fue el embajador de Chávez en Bogotá, declaró hace mucho tiempo, y eso está registrado y lo tenemos muchos de nosotros registrados, que las FARC y el ELN tienen en su poder a más de 70 venezolanos secuestrados aquí en Venezuela y llevados a Colombia. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué persigue a tu juicio el presidente de la República toda vez que luego del incidente con el jovencito Emmanuel, que afortunadamente apareció en buen estado de salud, toda vez que estaba protegido por el Estado colombiano a lo largo de 2 años? Sin saber quién era. Sin saber quién era. Ahora, ¿qué pretende entonces el gobierno del presidente Chávez con esa profusión de ataques contra el gobierno de Colombia, que además actuó, según dicen muchos analistas, absolutamente apegado al derecho? Es decir, con respeto estricto a los derechos humanos de cada uno de los No solamente, y es bueno aclarar esto, el gobierno colombiano ha tenido, le guste a quien no le guste, una actuación impecable, pegada y ajustada al derecho internacional. Cuando Chávez comete el terrible error, después de la liberación de las dos mujeres, en la cual dice que él le pide a la comunidad internacional, específicamente a la Unión Europea y a los países latinoamericanos, que le quiten a las FARC y al ELN el calificativo de terrorista, Chávez se metió en un terrible problema. Que además fue
desconocido por el mundo. Lo dejaron entero. solo, lo dejaron solo. Todavía hoy, en este momento ¿Qué que representa eso estamos para grabando Venezuela este programa, como Estado, como aislamiento internacional que al ¿Será eso lo que presidente lo aspira el deja solo. presidente Chávez? Pudiera ser, pero ¿Con qué objetivo? bueno, no sé, que nos parezcamos más a Cuba de repente, pero lo que es importante en esto es que Chávez se dirigió a donde no debía, porque quien le puso el calificativo de terroristas a las FARC fue nada menos que la ONU, es decir, las Naciones Unidas. Chávez se puso entonces a pelear con las Naciones Unidas y a quien él tenía que haberse dirigido, en vez de estar paseando por América Central visitando a Daniel Ortega, que de paso tenía allí a Arias Cárdenas, que se supone que es el embajador nuestro en Nueva York, entonces se puso a pelear con las Naciones Unidas y a tratar de cambiar algo que no puede ser cambiado, porque las Naciones Unidas son las que califican a un país o a un grupo de guerrilla como terrorista o no. O sea que, para decirlo claro para el público que nos escucha, las FARC son igualitas a Al Qaeda en este momento, le guste o no le guste, o a la ETA que está en el País Vasco, en España. Ahora, también hay otros quienes advierten que eso puede ser una cortina de humo para tapar todo el drama que encierra el caso del maletín de Antonini en la Argentina, cuando lo capturaron con $800.000, porque parece, según algunos han advertido, lo que viene en el juicio es... Sí, bueno, lo que viene es grave para el gobierno, para el materia gobierno de argentino y para el gobierno venezolano. Sí, porque el gobierno venezolano cometió el terrible error cuando estaba Isaías Rodríguez de fiscal general de la República de no abrir una investigación a fondo, porque la valija esa, el maletín, no le salieron patas. Claro, salió de Venezuela. Le salieron unas patas y se montó sola el avión para llegar a Buenos Aires. Bueno, aquí tenemos claro algo. La gente que iba en ese avión era de Enarsa y de PDVSA. Es decir, Enarsa es el equivalente de PDVSA en Argentina. Correcto. Y entonces, si ese dinero ¿de dónde salió? Si se llega a probar en el juicio que está en Estados Unidos que esos ciudadanos que fueron atrapados con las manos en la masa por el FBI, nada menos, entonces se va a implicar casi probablemente al ex vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, porque eso ya ha salido allá en el juicio. Pero eso es dramático. Es dramático. Y al presidente y ministro de Petróleos de Venezuela, que es el señor Ramírez. Y eso, entonces uno dirá, bueno, en la escalafón, ¿quién ordenó el maletín? ¿Quién ordenó que ese dinero fuera para Buenos Aires? El ministro. ¿Y quién ordenó al ministro? Y por ahí iremos. Y luego apareció otro en Bolivia. Otro en Bolivia. Con cantidades similares. Sí, con cantidades un poco superiores. Un poco superiores porque digamos que rondaba el millón casi. Entonces, mira, estas no son cosas para reírse. Esto desprestigia enormemente a Hugo Chávez en lo personal, porque es un hombre que hace 10 años nos prometió a todos los venezolanos, lo hizo en Cumaná, por cierto, donde dijo que iba a freír las cabezas de los adecos en aceite, que iba a meter preso a todos los corruptos, y no ha metido preso a nadie, ni de su gobierno, ni de los gobiernos anteriores. Ítalo, todo esto encierra un cuadro más o menos difícil, que además se vincula con el hecho de que este año hay elecciones regionales para gobernadores y alcaldes. ¿Qué va a pasar allí? Muy brevemente, para consejos legislativos también. Es correcto. Y para concejales. Ajá. Bueno, mira que el gobierno tiene plomo en el ala. Eso es innegable. ¿Y en la oposición cómo están las cosas? Bueno, en la oposición tiene oportunidades si la oposición trabaja con inteligencia. Porque si no, el gobierno se quedará donde está. Pero yo confío en que va a haber muchos candidatos independientes más allá de lo que pueden tener. Pero de ese tema hablaremos en otra ocasión porque seguro. El tiempo se nos acabó. Además nos echaron un chisme tuyo. Y a ustedes, queridos amigos de Telecaribe, como siempre, un inmenso abrazo. No se despeguen de su pantalla. Ojo, pelado.